Buenos días, habla Pablo Rivero. Continuamos con la clase de estructura y función celular. Hoy vamos a revisar las propiedades coligativas de las soluciones. Las propiedades coligativas o propiedades colectivas son propiedades que dependen solo del número de partículas del soluto en esta solución y no de la naturaleza de las partículas del mismo soluto. Todas estas propiedades tienen un mismo origen y dependen del número de las partículas de soluto que están presentes, independientes sean átomos, iones o moléculas, o de la naturaleza de estos componentes. Así que estas partículas de soluto tienen interacciones energéticas con el solvente e influyen el equilibrio de fase líquida con fase gaseosa, produciendo unas ciertas propiedades de estas soluciones. Nuestro objetivo hoy será describir la relación que existe entre la concentración de los solutos y las propiedades físicas de la solución, y comprender que el número total de las partículas que está en solución de estos solutos que no son volátiles, que no pueden pasar a esa fase de vapor, eso determina la presión, el cambio en la presión del vapor, disminución de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica, que son las cuatro propiedades coligativas que vamos a revisar en conjunto. Queremos hacer una analogía entonces entre, esto ya lo hemos tratado de introducir durante las clases anteriores, que existe un paralelismo, una cierta igualdad entre la ley de los gases ideales y de las soluciones diluidas. Por eso conceptualizar a una solución diluida como un gas ideal nos permitirá poder explicar algunos conceptos. Aquí nosotros podemos ver la relación de Boyle-Gay-Lussac y de Charles específicamente en la ecuación general de los gases, que nos dice que la presión y el volumen igual al número de partículas por la constante de los gases y la temperatura. Aquí hay un resumen de la constante de los gases y cómo calcular la masa a partir de ello. Entonces vamos a utilizar el concepto de los gases ideales para explicar este fenómeno sobre las partículas que hay en un solvente a través de un soluto no volátil. La ley de gas ideal puede extenderse entonces a las soluciones si decimos que una solución está compuesta por un solvente volátil, como vemos aquí, y examinamos el equilibrio entre la solución y el vapor de esta solución cuando hay un solvente no volátil. Entonces, imaginemos que una solución ideal es como un gas ideal pero en solución, ¿sí? Entonces las partículas chocan entre ellas y entre sí, son partículas sólidas esféricas con choque elástico que transfieren toda la energía en cada uno de los choques, y el soluto va a disolverse en el solvente, por lo tanto va a tener un delta H, entalpía de disolución, que va a corresponder a la suma de todos los pasos. Luego nuestra solución va a ser una mezcla homogénea y que va a comportarse idealmente si entendemos estos solutos y los solventes como partículas sólidas esféricas con todas los axiomas de la teoría cinético-molecular de los gases. Imaginemos que todas las interacciones moleculares de la solución, o sea, entre soluto y solvente, son de igual magnitud, son el mismo tipo de energía. Eso haría que se comportara como una solución ideal. Al agregar un soluto no volátil, veamos esta imagen. Aquí en A tenemos el solvente que es volátil, que está en equilibrio en su fase líquida y en el vapor a través de la igualdad de la presión del vapor. Al agregar un soluto no volátil como es una glucosa, hay menor superficie de intercambio entre este equilibrio, ¿cierto? Si un soluto es no volátil, quiere decir que no tiene presión de vapor medible, no pasa a ser vapor, no se evapora en este caso. La presión de vapor de la disolución es siempre menor, será siempre menor por la disminución de la superficie. Se alcanza también el equilibrio, donde se igualan las presiones de vapor, pero ahora la superficie es mucho menor. Así que la relación entre la presión de vapor de la disolución y la presión de vapor del disolvente puro depende de la concentración de soluto
no volátil. La presión parcial de un disolvente en una disolución está dada entonces por la presión de vapor del disolvente puro y su fracción molar, que es la cantidad fraccional de partículas que existe en la disolución. En el ejemplo específicamente, una solución acuosa de glucosa, una proporción del área de la superficie, como dije, está ocupada por moléculas de glucosa no volátiles, y en lugar de las moléculas de agua que eran volátiles anteriormente, como resultado pueden ingresar, cinéticamente está alterado, pueden ingresar menos partículas a la fase vapor por unidad de tiempo, a pesar de que las moléculas de agua superficial tienen la misma distribución de energía cinética que tendría el agua pura. Al mismo tiempo, la velocidad en que las moléculas del agua de la fase vapor chocan con la superficie y vuelven a entrar en la solución no se ve afectada realmente, porque está el compuesto, se considera compuesto puro. Sin embargo, hay una disminución en el área superficial donde se pueden producir el intercambio. El efecto neto es cambiar el equilibrio dinámico entre el agua de la fase líquida y la fase vapor, disminuyendo la presión de vapor de la solución en comparación con la presión del disolvente puro. Perdón. Ahora la pregunta sería, ¿por qué la presión de vapor de la solución de glucosa es menor que la presión de vapor del agua pura? Y eso es lo que espero que ustedes puedan contestar. Vamos a ser específicos en volver a mostrar esta figura. En A, cuando el agua o cualquier solvante volátil está en este recipiente cerrado, específicamente, las moléculas de agua entran y salen de la fase líquida a la misma velocidad en lo que se llama el equilibrio dinámico. En B, si se agrega un soluto no volátil como la glucosa, una fracción entonces de la superficie está ocupada por esta molécula que es incapaz de pasar a la fase vapor, disminuyendo la superficie de intercambio, aunque la distribución de las partículas del agua y la velocidad en que se produce el cambio de fase es igual. En el equilibrio dinámico, entonces, tenemos nuevamente la velocidad en equilibrio, el equilibrio del agua como si fuera P hora, pero menos superficie de contacto. Por lo tanto, la presión de vapor es menor que la del agua pura. En una disolución, por ejemplo, que contenga un solo soluto, ¿sí?, 1 menos X2 por P1, esta será la fracción molar del soluto, ¿sí? Y podemos darnos cuenta que solucionando respecto a la presión de vapor del solvente puro, podemos darnos cuenta que siempre la presión de vapor va a ser menor y va a producir un efecto sobre el cambio dinámico. Esto es crítico, observar que la disminución de la presión del vapor delta P es directamente proporcional a la concentración del soluto medido como una fracción molar. Así, la primera propiedad coligativa, llamada la disminución de la presión del vapor, vamos a utilizar dos leyes: la ley de Raoult, que dice que la presión de vapor la presión de vapor parcial de un componente es proporcional a su fracción molar. Ahora, imaginemos que hay una mezcla que es homogénea de dos componentes, componente A y componente B. La presión total va a ser la presión del componente A y la presión del componente B. Podemos ver en este gráfico que va disminuyendo, va aumentando la cantidad del primer componente y disminuyendo la cantidad del segundo componente, como van cambiando sus fracciones molares, y nos damos cuenta que la presión es proporcional a la cantidad de solvente o soluto que existe en esta solución. Pero también tenemos que considerar la idea de la ley de Henry, que dice que la cantidad de gas disuelta en un líquido es proporcional a su presión parcial. Habrá entonces variaciones de la ley de Raoult
o la ley de Henry según sea la naturaleza de los componentes dentro de la solución? Miremos un par de casos particulares. La mayor parte de las disoluciones no se comporta de forma ideal en realidad. Se consideran dos casos específicos para explicar cómo se relacionan los componentes con la solución. En el caso 1, por ejemplo, si las fuerzas intermoleculares entre A y B, el solvente y el soluto en este caso, son más débiles que las fuerzas entre las moléculas de A y las fuerzas entre las moléculas de B por separado. Entonces estas moléculas tienen mayor tendencia a abandonar la disolución en caso de que sea una disolución ideal. Entonces se produce esta variación de la ley de Raoult, conocida como variación positiva. Entonces la mezcla es endotérmica. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que es endotérmica? Muy bien. Espero que lo recuerden, ¿eh? El caso 2, el caso contrario, donde las moléculas de A atraen a las moléculas de B con más fuerza que a su misma clase. La presión de vapor de la disolución es menor que la suma de las presiones parciales y hay una variación negativa de la ley de Raoult explicada por la ley de Henry. En este caso, el calor de disolución es negativo y el proceso de mezcla es exotérmico. Gracias. Perdón, un momento. O sea, pero yo estoy grabando. Perdón, me atacaron los pitufos, ustedes conocen. Editaré esta parte cuando pueda, ¿ya? Entonces, terminamos la explicación del caso 1 y el caso 2. Esto es cuando solvente y soluto tienen fuerzas intermoleculares más débiles que entre sí mismos y en el caso 2 más fuerte que entre ellos. Por lo tanto, una variación positiva y negativa de la ley de Raoult muestra mezclas que son endotérmicas y exotérmicas. Podríamos pensar entonces cuál es el efecto sobre la temperatura del ambiente en una mezcla endotérmica y exotérmica y tendremos una forma de poder detectar este tipo de mezcla. Siguiendo con esta idea del efecto que tienen estas partículas de soluto no volátil sobre el solvente, podríamos mirar entonces un diagrama de cambio de estado. Recordemos que lo vimos el triple punto. Este triple punto explicaba la variación entre los tres estados en función de la temperatura. Específicamente podemos ver que el incorporar soluto no volátil produce dos variaciones específicas: la disminución del punto de congelación, TF, F de freezing, constante de freezing, ¿sí? O aumento del punto de ebullición, boiling, diferencia de temperatura del punto de ebullición, constante de boiling, ¿sí? Entonces, el punto de congelación del agua es 0 grados en el agua pura, pero este punto de fusión puede reducirse mediante la adición de un solvente a un solvente como una sal, un soluto como la sal. El soluto, el uso de sal común, por ejemplo, cloruro de sodio, en carreteras heladas en el invierno ayuda a derretir el hielo de las carreteras, a reducir el punto de fusión del hielo. Una solución típicamente tiene un punto de fusión considerable menor que el disolvente puro. Disminución del punto de fusión por agregar solutos no volátiles como sal. La elevación del punto de ebullición del agua pura, el punto de ebullición del agua pura es 100 grados y se produce un aumento del punto de ebullición al utilizar un solvente no volátil. Una solución típicamente tiene un punto de ebullición más alto que el solvente puro cuando tiene entonces un soluto o una mezcla no homogénea. Por ejemplo, la elevación del punto de ebullición delta TB, ¿sí?
Es una propiedad coligativa de la solución y para las soluciones diluidas se encuentra que es proporcional entonces a la concentración molar del soluto. Así, a la vez, y por el contrario, la disminución del punto de fusión, de freezing, también es una propiedad coligativa de la solución y por lo tanto depende de la concentración del soluto que está disuelto. Entonces, el análisis de este diagrama nos permitirá tener una visión general de la disminución del punto de movilización y el aumento del punto de ebullición, la propiedad coligativa 2 y 3. Recordemos que hasta el momento hemos analizado la disminución de la presión del vapor, la disminución del punto de congelación y el aumento del punto de ebullición como las propiedades coligativas. La última propiedad coligativa es de real importancia para las ciencias biológicas, las demás también, pero esta tiene explicaciones en los sistemas y sobre todo para ustedes que van a estudiar medicina, llamado presión osmótica, ¿sí? Que viene también de la Ley General de los Gases. Recordarán, PB igual a nRT, pasa B dividiendo, tenemos presión entonces N partido por B por R por T, N, número de moles partido por el volumen, no es nada más que concentración, así que la presión osmótica es la concentración por R y por T. Presión osmótica puede definirse como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo del solvente en una membrana semipermeable. Por ejemplo, los niveles del disolvente puro y la solución a tiempo cero, ¿sí?, son iguales, aunque esta solución tiene solutos que no son permeables a esta membrana semipermeable a tiempo infinito. Se producirá un aumento del volumen y la presión osmótica será la presión necesaria de aplicar a este lado de este intercambio para que no pase el solvente. Así se explica la presión osmótica, que es igual a la presión hidrostática ejercida por la columna de fluido en el tubo de la derecha de este equilibrio. Básicamente se observa el mismo efecto cuando el disolvente puro se sustituye por una disolución más diluida que a la derecha. No se necesita que el solvente sea puro, sino que con soluciones diluidas se puede generar gradiente suficiente como para poder mover las soluciones. Entonces delta P o la diferencia de presión osmótica es R por T por delta C. Si aquí tenemos entonces dos compartimentos, el delta C representa la diferencia de concentraciones, el agua se va a mover de una zona de mayor concentración de agua a una zona de menor concentración de agua, produciendo la dilución. Ese flujo de agua puede ser detenido aumentando la presión de este pistón y lo que se mide es la presión osmótica. Para esto requiere entonces una membrana semipermeable que permita el paso de agua. Recuerden entonces que la presión osmótica es una de las 4 propiedades coligativas de las soluciones que dependen del número de partículas de la disolución sin importar su naturaleza. Se trata de una de las características principales a tener en cuenta en las relaciones de los líquidos que constituyen el medio interno de los seres vivos, desde una célula hasta una biosfera. En una célula, la membrana plasmática regula la entrada y salida de solutos del medio extracelular y también regula el flujo de agua. Para tener una idea de cómo esta concentración de cloruro de sodio, en este caso, no depende de que sea cloruro de sodio, podría ser de cualquier molécula, la sumatoria entonces de las moléculas de los solutos no volátiles dentro de la solución afectará a la presión osmótica. Vamos a definir entonces que los flujos de agua van a depender del gradiente de agua, por supuesto, y el gradiente de agua es inversamente proporcional a los solutos que tenga disuelto. Osmolaridad la definiremos como una magnitud de concentración de osmolitos y está determinada por la cantidad de partículas de solución y no por el tipo de partículas que hay en esa solución. La molaridad de las células, por ejemplo, está dada por la gran cantidad de sodio, algo de potasio y cloruro, y la osmolaridad intracelular por sodio, potasio, cloruro, y las moléculas impermeantes como la proteína y el ATP.
Al igual que el punto de ebullición y la disminución del punto de congelación, la presión osmótica es directamente proporcional a la concentración de la solución. Esto es lo que se esperaría, ya que todas las propiedades coligativas dependen solo del número de partículas del soluto disuelto en solución. Vamos a revisar esta idea, y aquí tenemos una tabla de soluciones que hago periódicamente en el laboratorio. La pregunta es: calcule la osmolaridad de la solución, y aquí yo le doy los contenidos en sales y la osmolaridad medida. Osmolaridad, falta la D, perdón, es la sumatoria de los iones y de los partículas neutras. Y la osmolaridad, entonces, RT por la sumatoria de la concentración de los iones y las partículas neutras. La tarea en este caso es calcular la osmolaridad de cada una de estas soluciones. Miremos esta idea a través del uso de esta tabla. Oh, perdón. Ya. La misma tabla la puse en Excel y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a tener cloruro de sodio, glutamato de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, sorbitol y epesácido. Y esas son las osmolaridades medidas. ¿Cuántas veces se disocia el cloruro? Una molécula de cloruro de sodio se disuelve en 2 iones, cloruro y sodio. Entonces tiene un factor de dilución de 2, glutamato de sodio de 2, cloruro de potasio de 2, cloruro de magnesio de 3, cloruro de calcio de 3, sorbitol de 1, EPES de 1. Entonces, la concentración por la dilución, por la capacidad de disociación, da la cantidad de osmolitos presentes, así para todos. Por lo tanto, la sumatoria de los osmolitos de los componentes debería dar la osmolaridad de esta solución: 297.5 calculado, 300 milimoles por kilogramo medido. Espero que puedan calcular las concentraciones de estas soluciones como ejercicio general, y será crítico esa idea, no solamente el cálculo, sino que después la medición para las soluciones de uso clínico. Muchas gracias por estar presente. Espero tener luego el feedback de esta reunión. Saludos a todos. Adiós.